módulo 4 del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. En este módulo vamos a abarcar 4 temáticas. La primera denominada teoría de género, luego vamos a abordar las relaciones de poder, vamos a tocar la violencia basada en género y vamos a terminar hablando sobre la descolonización y la despatriarcalización. Para comenzar con el tema de teoría de género, tenemos que hacer primeramente una diferenciación entre los términos sexo y género. Aquí les he dejado unas denominaciones para que ustedes puedan entender que el sexo y el género no son conceptos similares ni sinónimos. Debe entenderse al sexo como un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombres o mujeres, y en el caso de los animales como machos y hembras. El sexo no se elige, es algo natural que se da al nacer. En cambio, el género es un conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad le asigna a las personas de forma diferenciada, como propias de hombres y de mujeres. Los géneros entonces son construcciones socioculturales. Estas también son coyunturales y no son inamovibles, van transformándose con el paso del tiempo. El género se concibe como todas aquellas aptitudes propias de cada ser humano dependiendo de su sexo. Aquí hay algunas diferencias para que podamos entender mejor y al final de la diapositiva ustedes tienen la fuente de donde he obtenido esta información. El sexo, como decíamos, es un hecho biológico, natural. En cambio, el género es un hecho cultural. Las características del sexo son biológicas, lo que nos distingue entre hombres y mujeres. Sin embargo, en el género las características son culturales, son atribuidas por la sociedad a cada uno de los sexos. El sexo es universal, pero el género está adecuado a un contexto histórico. El sexo es natural, por lo tanto se adquiere al nacer. Sin embargo, el género es aprendido. Les voy a pedir que revisen el video 1 que está en la plataforma denominado Historia del Feminismo. He encontrado este video que es bastante dinámico y recreativo, que ustedes pueden revisar si quieren ahondar los conceptos y los conocimientos que se van a impartir en este primer módulo. En resumen, respecto a la historia del feminismo, vamos a tocar las 3 olas. La primera ola que ustedes ven acá está liderizada por 3 personajes principales: Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft y a su derecha ustedes ven la figura de Paulin de Barré, que es un hombre feminista, para aquella época algo realmente importante. ¿Qué sucede en la primera ola? En el siglo XVIII, en plena época denominada de la Ilustración, que además surge de la Revolución Francesa, se buscaba la igualdad social, misma de la que surge la famosa Declaración del Hombre y del Ciudadano, la que no reconoce derechos a las mujeres. Como consecuencia de la promulgación de este documento, surgen 2 figuras importantes. En Francia, Olympe de Gouges, quien replica dicho instrumento y redacta a su vez la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana, documento mediante el cual ella pretende reivindicar los derechos civiles de las mujeres. Por otro lado, surge la figura de Mary Wollstonecraft en Inglaterra, que con su vindicación de los derechos de la mujer, que es además un instrumento conocido como uno de los primeros en los que se funda el feminismo, habla por primera vez de la división de roles y división de género. Y dice que esto no es algo natural, sino algo cultural, lo cual surge mediante la educación. Por lo tanto, Mary Wollstonecraft propugna la educación igualitaria. En la segunda ola del feminismo, que ustedes van a poder revisar en el video que les he sugerido, surge lo denominado como sufragismo, que además de ser un movimiento intelectual, es una acción social.
Este movimiento surge en los dos países anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra. Sucede que en Estados Unidos en aquella época las mujeres habían participado también en la independencia de su país, de la colonia inglesa. De ahí que empieza su lucha hacia otro sector, su lucha contra la esclavitud. En ese sentido, 4 de estas mujeres se trasladan a Inglaterra para participar en un congreso antiesclavista. Sin embargo, no les permiten participar simplemente por su condición de ser mujeres. Por lo que ellas, al retornar a Estados Unidos, comienzan una lucha específica para reivindicar los derechos de las mujeres. Y aquí surgen dos figuras, Lucrecia Mott y Cady Stanton, que en 1848, en la denominada Seneca Falls, un lugar que recluta a más de 300 personas, expone la Declaración de Sentimientos. Mediante esta declaración reivindican los derechos civiles de las mujeres, especialmente el derecho al voto, ya que creen que con este derecho los demás derechos vendrán por añadidura, ya que si ellas participan en la vida política de sus países, podrán también facilitar el acceso de otros derechos a las mujeres. De ahí que nace lo que conocemos como sufragismo. En Inglaterra, igualmente, se realizan este tipo de luchas en pos de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres que ya se habían reconocido como derechos humanos, pero que no eran accesibles a este grupo de la población. Tardan un poco más, medio siglo después, al final de la Primera Guerra Mundial, logran que en varios países las mujeres puedan votar, aunque con algunas restricciones, como ustedes van a poder ver en el video. Sin embargo, al ser esta necesidad casi exclusiva de las mujeres blancas y burguesas, surgen también otros personajes que reivindican a su vez derechos, pero desde otra óptica, como Sojourner Truth, una esclava negra que en Inglaterra habla por primera vez de la doble exclusión: exclusión por ser mujer y exclusión por ser negra. A su vez, en América Latina surge otra figura, la de Flora Tristán, que igualmente identifica una doble vulneración: vulneración por ser mujer y vulneración por ser obrera. De ahí el nacimiento de una tendencia del feminismo denominada feminismo socialista, que más adelante vamos a poder revisar. A partir de esta segunda ola, se distinguen dos ramas del feminismo: el feminismo que busca la igualdad, que después se denominará liberal, y el que busca cambiar todo el sistema establecido, conocido después como feminismo radical. Entre estas dos guerras, las dos guerras mundiales, surge la figura también de otra mujer destacada, Simone de Beauvoir, que con su obra El segundo sexo refiere por primera vez también el término de androcentrismo como aquel que califica al hombre como la medida de todas las cosas, llegando a determinar que la mujer no nace, sino se hace. Finalmente tenemos a la tercera ola, que algunas estudiosas señalan que comienza en los años 60 y concluye en los 80. Al margen de este rango temporal, vamos a referirnos a la tercera ola, señalando que una de sus principales características es la lucha contra el estereotipo sexual de la mujer, contra la cosificación de la mujer. Esta tercera ola se caracteriza porque entre sus movimientos, entre sus propuestas, está la abolición del patriarcado. Se toma por fin conciencia de que más allá del derecho al voto, que se buscaba en la primera y la segunda ola, tanto como la educación, existen estructuras sociales que provocan desigualdades, las que perpetúan las jerarquías en beneficio de los hombres. De ahí que surge el lema "lo personal es político", en la que entra en debate la sexualidad femenina. No se toma lo personal como individual, sino como un colectivo.
Desde los años 80 adquieren especial importancia las diversidades femeninas, el multiculturalismo, la solidaridad femenina y el debate cada vez se hace más intenso entre las diferentes corrientes del feminismo. Más adelante vamos a poder revisar que no existe un único feminismo, que con el pasar del tiempo las necesidades de las mujeres se van identificando de forma diferenciada y se fundan nuevas corrientes feministas. Les he puesto acá en las diapositivas una línea de tiempo que serían los antecedentes históricos para que ustedes puedan tener con más exactitud momentos clave de la historia de la humanidad en la que se han conseguido grandes avances en beneficio de las mujeres. Podemos ver, por ejemplo, a Guillermine de Bohème, que a finales del siglo XIII plantea crear una iglesia de mujeres. Esta mujer afirma que la redención de Cristo no ha alcanzado aún a las mujeres. Partiendo de la idea de que Dios es hombre, crea una iglesia solo para mujeres. A esta iglesia acuden mujeres burguesas y mujeres proletarias y las denominan beguinas. Hacían un voto de castidad y trabajaban para sostenerse a ellas mismas. Otro hito histórico importante es el sufragismo, como acabamos de explicar, que surge entre los años 1789, la Revolución Francesa, y 1870. Y este sufragismo se moviliza en base a la ausencia del voto femenino. Surge también la imagen de Olympia de Gouges, que, como habíamos revisado en la primera ola, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en una contraposición al documento elaborado por aquellos que han vencido en la Revolución Francesa, que solamente reconocían derechos a los hombres y a los ciudadanos. Mary Wollstonecraft, como decíamos, con el documento Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es un instrumento fundador del feminismo, surge allá en Inglaterra. Es importante también destacar algo de la vida de estas dos mujeres. En el caso de Olympe de Gouges, este era un seudónimo. Ella en realidad se denominaba Marie Gouges. Era de origen francés, era escritora y una revolucionaria feminista para su época. Lamentablemente, por sus ideas innovadoras y revolucionarias en beneficio de las mujeres, ha sido muerta en la guillotina después de haber estado herida y encarcelada. Mary Wollstonecraft, de origen inglés, es autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer e insta por una educación igualitaria. Señala que la posición de la mujer es provocada por la falta de educación. Quiere decir que las mujeres no es que no tengan aptitudes, no tengan inteligencia y no tengan habilidades. Ella enfocaba su mirada en que las mujeres no eran educadas de la misma manera que los hombres. Por lo tanto, ella buscaba una igualdad en la escuela, una igualdad en la educación. En el caso de Flora Tristán, que a fines del siglo XIX vincula las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras, podemos decir que tiene una historia bastante particular. Flora Tristán era de origen francés, pero tenía ascendencia peruana, al ser hija de un militar peruano. Durante sus años de infancia, ella vive en la riqueza, en la autenticidad del dinero que tenía su padre como militar. Lamentablemente, su padre no la reconoce como hija, fruto del matrimonio con su madre, y al ser una hija natural, ella pierde todos los derechos de herencia a la muerte de su padre. Por lo tanto, Flora Tristán se ve necesitada, empieza a trabajar y a la corta edad de 17 años se casa. Tiene 3 hijos. El hombre con el que ella se casó le provoca maltratos, por lo tanto ella tiene que huir con sus hijos. Esta doble situación de hija natural y esposa separada la reduce a una condición de paria. Es un término que ella utiliza en los escritos que realiza y se autoidentifica como paria, una mujer sin clase.
Una vez conseguida la separación legal de su marido, y esto es algo importante para aquella época, consigue además la custodia de sus hijas, es herida por su esposo, quien le dispara por la espalda en plena vía pública. A esto sumado la situación de una tentativa de violación a su propia hija, provocan en el esposo, en el ex esposo de Flora Tristán, una condena de casi 20 años de prisión. Al ser la primera mujer en hablar del socialismo, Flora Tristán es reconocida incluso por el mismo Karl Marx, que reconoce su carácter de precursora de altos ideales. Tenemos también otro hito histórico en 1869, en el estado de Wyoming, donde se reconoce el voto femenino. Alicia Muró de Justo en 1918 funda a su vez la Unión Feminista Nacional en la República Argentina. Julieta Lanteri también en 1920 dirige el Partido Feminista en la Argentina, que se presentó varias veces a elecciones nacionales. Por fin en 1920, todas las mujeres norteamericanas obtienen el voto. En 1936, aquí hay un hito histórico que hace a nuestro país, se realiza la Legión Femenina de Educación Popular América, donde participan 70 delegadas de los 9 departamentos de nuestro país, y se lleva adelante el primer Congreso Feminista. Esto se da lugar en el departamento de Cochabamba, que ha sido considerado un espacio precursor del feminismo en Bolivia. Los temas tratados en este Congreso Feminista fueron la lucha por la consecución de los derechos civiles y políticos, el derecho al voto de las mujeres, la educación sexual en establecimientos educativos del país, la organización de sindicatos femeninos, la creación de establecimientos para dotar de empleo a mujeres solteras y otras innovaciones que para aquella época no se habían tomado en cuenta en beneficio de las mujeres. En 1945 se reconoce el derecho al voto de la mujer en Francia. En el 47, María Eva Duarte de Perón ha promovido la Ley de Derechos Políticos de las Mujeres Argentinas. En el 52 se crea la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer y a su vez en nuestro país se reconoce el derecho al voto de las mujeres posterior a la Revolución, que ustedes saben que ha sido puesta en ejercicio el año 56, que es el primer voto femenino. En el 57 tenemos la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer Casada. En el 62 la Convención sobre Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios. En el 67 tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 1974 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer. En el 75 se recuerda la celebración del Año Internacional de la Mujer. En el 76 se crea el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. Entre el año 76 y el 85 se recuerda el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, por la igualdad, el desarrollo y la paz. El año 76 se llevan adelante las primeras jornadas de la mujer en Barcelona. En el 79 se aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW. La celebración de la Conferencia Mundial de Nairobi para evaluar los resultados del decenio es en el año 1985, junto con las estrategias de Nairobi. Hasta aquí algunos de los hitos históricos importantes que recordar en la vida de la humanidad en pos de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ahora, revisemos qué significa el feminismo. El feminismo es un término que escuchamos muy a menudo. Sin embargo, no podríamos definirlo con exactitud, ya que tiene varias variantes de acuerdo a la concepción de las corrientes
de las mujeres estudiosas que manejan este término. Aquí les traigo una definición aceptada que refiere que el feminismo es una doctrina y un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Tenemos aquí también otra definición para una estudiosa contemporánea del feminismo, Alda Facio, que nos dice que no es solamente una teoría, sino también una práctica, que cree que los seres humanos somos todos iguales en derechos y en dignidad, con respecto a los hombres. El feminismo, como les decía, tiene varias corrientes que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido creando, se han ido forjando. Tenemos, por ejemplo, al feminismo radical, cuya expositora principal es Kate Millett. El feminismo radical tiene como objetivo básico ir a la raíz del problema, que sería el sexismo, fruto del patriarcado, en base a las siguientes cuestiones. El colectivismo, que señala que la desigualdad por sexo y género es un problema colectivo. No se refiere a decisiones individuales, sino a patrones estructurales. Lo privado es político, significa que el enfoque histórico basado en el patriarcado es la raíz del sexismo, la que ha sido legada a nuestra realidad, a nuestra sociedad de forma cultural. El feminismo radical considera que el hecho de ser hombre o mujer condiciona el papel en el debate político. El feminismo radical, como ustedes van a poder revisar en el video de historia del feminismo, no se refiere a un feminismo radical contrario o extremo, se refiere a un feminismo de raíz. Busca, como decíamos, encontrar la raíz del problema de las desigualdades de los derechos de las mujeres. Este tipo de feminismo, por ejemplo, es contrario a la prostitución y a la pornografía por considerarlas manifestaciones del patriarcado, que perpetúan a su vez la cosificación del cuerpo de la mujer. Tenemos también al feminismo filosófico. El feminismo filosófico pretende que las mujeres que han sido invisibilizadas durante toda la historia de la humanidad sean reconocidas, que no se cuente la historia de la humanidad solamente con la mirada de los hombres, que no se reconozca solamente el pensamiento de importantes filósofos como Aristóteles o Hegel, que se reconozca a las mujeres que han tenido una participación muy importante en la filosofía. El feminismo separatista nos dice que por esencia los seres humanos somos distintos. La unión entre hombres y mujeres, en lugar de beneficiar, perjudica a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre nunca va a estar en contra del patriarcado. Y lo que nosotras buscamos es la eliminación de los roles de género. Por lo tanto, no encontramos en el hombre a un aliado. En cambio, en el feminismo de la igualdad, que también ha sido el denominado feminismo ilustrado, como habíamos explicado en la primera ola, surge a raíz o se plasma en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que es una obra de Olympe de Gouges, y en la obra de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿Qué es lo que se pedía en ese entonces? Se reivindicaba el derecho de las mujeres a ser reconocidas en pie de igualdad con los hombres. Denuncia la elaboración de diferencias de género constituidas por la razón patriarcal como categorías naturales, cuando no lo son, cuando estos constructos son simplemente constructos sociales y culturales, no naturales. El feminismo de la diferencia, por el contrario, aboga por identificar y defender aquellas características que nos diferencian de los hombres, aquellas características que son propias de las mujeres. Surge a mediados de los años 70 aproximadamente en Estados Unidos y en Francia a partir de grupos radicales con un lema: ser mujer es hermoso.
El ecofeminismo, que es otra tendencia del feminismo, otra corriente del feminismo, establece que la humanidad y el medio ambiente, así como esta estructura relacional entre el género de hombres y mujeres, buscamos lo mismo: la capacidad de las mujeres como impulsoras de una revolución ecológica que aporte a esta estructura. Establece que el movimiento feminista y el movimiento ecologista, al tener objetivos comunes, deberían trabajar conjuntamente. El feminismo socialista busca básicamente que el patriarcado y el capitalismo sean abolidos, ya que estos son los que generan la opresión de la mujer. La subordinación de la mujer en este feminismo es vista como una forma de opresión, una opresión que es sostenida ya que sirve a los intereses del capital y de la clase dominante. El feminismo liberal, se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una opresión. Las liberales comenzaron defendiendo el problema principal de las mujeres como su exclusión de la esfera pública, y propugnaban reformas relacionadas con la inclusión de estas al mercado laboral. El feminismo liberal aboga por la partición democrática de la mujer en el Estado liberal. Por ello, sería esta una de las bases del sufragismo. El feminismo liberal busca la participación de la mujer en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que las reformas que se realicen incluyan a las mujeres en los espacios en los que tradicionalmente hemos sido relegadas. El feminismo anarquista o anarcofeminismo busca eliminar el Estado, ya que asegura que el Estado es una manifestación del autoritarismo. Por su parte, piensan que el Estado y el patriarcado se basan en la ausencia de libertad y relaciones sociales. Según el feminismo anarquista, el anarquismo, al ser una visión política, se opone a todas las relaciones de poder. Este feminismo tiene una visión no dogmática de lo que es el feminismo. En este espacio sugiero que puedan revisar el video 2 que se encuentra en la plataforma, que es una entrevista a Julieta Paredes. Julieta Paredes, como ustedes saben, es una mujer aymara boliviana, una de las impulsoras de lo que hoy conocemos como feminismo comunitario. ¿Y qué será el feminismo comunitario? Como la misma Julieta Paredes lo señala, este feminismo es diferente al feminismo eurocentrado, es decir, aquel feminismo que nos viene de Europa, que sí, en efecto, es una referencia para todo el mundo, pero critican este feminismo al aseverar que no ha planteado una subversión ni una crítica radical a un sistema que ya estaba planteado. Lo que se pedía en aquella época era la igualdad entre hombres y mujeres en el contexto en el que se vivía, sin sublevarse a criticar el status quo de un Estado que era patriarcal. Por lo tanto, el feminismo comunitario no nos pide incluirnos a ningún sistema. Lo que sí requiere es subvertir todo tipo de sistema opresor. Nace en Bolivia, dice Julieta Paredes, y es propia de nuestra realidad, ya que nace de la memoria larga. Dice que ellas plantean una comunidad compuesta en conjunto entre hombres y mujeres, haciendo referencia a la paridad que nos oprime. La paridad debe existir, dice Julieta Paredes, en este todo, en este solo cuerpo. No pide una confrontación con los hombres, plantea una lucha, pero lado a lado. Por eso refiere a la comunidad.
y dice que la comunidad la hacemos todos. Para continuar con el tema de teoría de género, es importante revisar algunos conceptos e identificar diferencias entre las identidades de género y las orientaciones sexuales, para que no caigamos en el error de asimilar ambas definiciones y manejarnos mal de forma teórica. Las identidades de género, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas, es una vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los modales. ¿Qué nos dice la identidad de género? Nos dice que existen personas que no se identifican con su sexo biológico. Es decir, si una mujer ha nacido con vagina, independientemente de esa condición biológica, ella puede sentirse identificada con el sexo opuesto. Y aquí nacen dos ramas que necesitamos diferenciar e entender. La transexualidad son aquellas personas que se sienten y se conciben como pertenecientes al género opuesto que se les asigna, social y culturalmente en base a su sexo biológico. Sin embargo, ellas recurren a una intervención quirúrgica de reasignación sexual para transformar de forma definitiva esta condición. Por su lado, los transgénero son personas que, al igual que las transexuales, no se sienten identificadas con su sexo biológico, pero que no necesariamente hacen modificaciones a su cuerpo para cambiar esta realidad. Sienten que su sexo biológico no refleja su identidad, de acuerdo al concepto que conocemos de hombre y de mujer. Entonces, la diferencia está en que las personas transexuales se realizan una intervención quirúrgica para cambiar de forma definitiva esta condición. En ambos casos tenemos a personas que, habiendo nacido con un sexo biológico, no se sienten identificados con el género correspondiente a este. ¿Qué será entonces la orientación sexual? Para la Organización de Naciones Unidas, es aquella capacidad, independientemente del sexo biológico y de la identidad de género de una persona, para sentirse atraída emocional, sexual, afectivamente por personas de un género diferente al suyo, del mismo o de más géneros. Y aquí tenemos a la heterosexualidad, que son personas que se sienten atraídas por otras del mismo o del sexo opuesto al propio. Tenemos también a la homosexualidad, que son las personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo al propio. Los bisexuales, que son personas que se sienten atraídas por otras del sexo opuesto y del sexo propio. Y tenemos un concepto ya más moderno, que es la polisexualidad, que sería la atracción sexual, emocional o estética hacia personas de más de dos géneros y o sexos, pero no necesariamente de todos los sexos y o géneros, no necesariamente al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni al mismo nivel, ni con la misma intensidad. Pasamos entonces a los roles de género. Los roles de género son aquellas acciones que comprenden las expectativas y las normas que una sociedad ha establecido sobre cómo debe ser una persona en función a su sexo, sea hombre o mujer, prefigurando así una posición en la estructura social y presentando funciones que se le atribuyen.
las que son asumidas lamentablemente de forma diferenciada para hombres y mujeres y que van pasando de generación en generación como algo natural. Sin embargo, como tenemos acá en la definición, los roles de género son expectativas que la sociedad ha establecido, basándose simplemente en el sexo con el cual una persona ha nacido. Por ejemplo, las mujeres, identificadas como mujeres por sus órganos sexuales, se les asigna el género mujer y junto con el género mujer los roles de las mujeres. Las mujeres usan rosado, son el sexo débil, son las cuidadoras, son las procreadoras. En cambio los hombres son los fuertes, por lo tanto no deben llorar. Los hombres son los proveedores, los hombres están dedicados al ámbito público, etc. Acá les tengo un cuadro donde podemos identificar con mayor claridad lo que acabo de explicar. Tenemos una columna denominada femenino. Acá vamos a diferenciar los estereotipos, los roles de género, los tiempos y los espacios en los que tradicionalmente el género femenino se ha desenvuelto y que la sociedad pide que se desenvuelva, ya que ha sido un constructo social el que se le ha impuesto. Por lo tanto, dentro de los estereotipos femeninos tenemos a la debilidad, a la dependencia, a la sensibilidad, a la manifestación de emociones y de intuición. Por su parte, en el ámbito masculino, tenemos la fuerza, la independencia, la objetividad, la decisión, la razón, como contrapuestos al género femenino. En cuanto a la división sexual del trabajo, las mujeres están asociadas a la reproducción. En cambio, lo masculino está asociado a la producción, a lo proveedor. Por lo tanto, el tiempo de lo femenino es circular, no tiene principio ni fin, por lo tanto carece de un horario, no tiene un valor social, no tiene un valor de uso, no está integrado a estadísticas oficiales, su espacio doméstico es invisible, es aislado, tiene escasas relaciones sociales. En contrapartida tenemos el género femenino, cuyos tiempos sí tienen horario, sí tienen valor social, sí han sido incluidos en los valores económicos porque producen bienes y servicios. Se encuentran en el círculo mercantil. En cambio, en el espacio, al contrario que las mujeres, el hombre se desenvuelve en un espacio público, visible, abierto, tiene relaciones y tiene poder social. Acá tenemos que hablar de la masculinidad hegemónica. ¿Qué será una masculinidad hegemónica? Tiene diversos significados, pero alude a lo que es correcto. ¿Cómo debe ser un hombre real a diferencia de una mujer? Para el antropólogo Matthew Goodman, por ejemplo, el masculino o la masculinidad es cualquier cosa que no sean las mujeres. Por lo tanto, es cualquier cosa que los hombres piensen o hagan, todo lo que los hombres piensen y hagan por ser hombres. Algunos hombres inherentemente o por adscripción son considerados incluso más hombres que otros hombres. ¿Y cómo practican la masculinidad? He aquí algunas características. A través del sexo compulsivo, es decir, tener más de una pareja activa, la heterosexualidad compulsiva que genera la homofobia, el sexismo, las conductas machistas, incluso la misoginia, la autosuficiencia prestigiosa, el no depender de nadie,
La belicosidad heroica, ese instinto de violencia que se dice es propio de lo masculino, el respeto al valor de la jerarquía y la superioridad sobre las mujeres y sobre aquellos varones menos masculinos. Sin embargo, estas prácticas propias de la masculinidad tienen variables sociales. Una de estas variables, por ejemplo, es la generacional, la edad. No es lo mismo un hombre adulto mayor que un hombre joven. Tampoco es lo mismo un hombre campesino que un hombre citadino. No es lo mismo un hombre pobre que un hombre rico, ni un hombre analfabeto con un hombre preparado. Tampoco es lo mismo un hombre heterosexual que un hombre homosexual. Estas variables sociales son también condiciones que se practican al interior de las masculinidades. He aquí algunos ejemplos de lo que se considera machista. El decirle a una mujer que debe ser más femenina, decirle cómo se debe vestir, el decidir por ella sobre su cuerpo, o que se le relacione con cualquier producto de limpieza o de cocina. El pagarle menos por un trabajo de igual magnitud de importancia, el asumir que ella va a hacer mal un trabajo que tradicionalmente ha estado reservado para los hombres, el decirle a un hombre que llora como una niña, o decirle que debe ser fuerte como un hombre, son algunas conductas propias de la masculinidad. Van a poder ustedes entender un poco mejor este concepto revisando el video 3, la entrevista con Luis Bonino. Luis Bonino es un psicoterapeuta argentino que ha escrito bastante sobre las masculinidades, sobre los micromachismos y sobre la construcción de nuevas masculinidades. Él nos habla de micromachismos y nos dice que son sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio de poder del masculino sobre lo femenino. Estos micromachismos pueden pasar desapercibidos, pero que siempre están presentes en los comportamientos propios de los hombres. Se alejan de la violencia física, ya que no son explícitos, pero tienen a la larga los mismos objetivos. ¿Cuáles son? Garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la distribución injusta de las mujeres en sus derechos y oportunidades. Estos micromachismos pueden ser utilitarios, encubiertos, paternales o silenciosos, de crisis o coercitivos. Son utilitarios, por ejemplo, dice, se dan en un ambiente doméstico. Por ejemplo, regalar en el Día de la Madre una licuadora o un artefacto electrodoméstico con el objeto de que las mujeres hagan mejor su trabajo. Aquel trabajo que le ha tocado, como decíamos, a través de la construcción del género, que es una denuncia que hacemos cuando identificamos que estas tareas, estos comportamientos, estos estereotipos han sido construidos en función al sexo. Las mujeres, por lo tanto, sufren micromachismos en el ámbito doméstico que no llegan a generarles violencia per se, pero que tienen el mismo objetivo: que ellas sucumban a un poder. También están los micromachismos encubiertos. Estos micromachismos igualmente son sutiles y buscan la imposición de supuestas verdades masculinas para hacer desaparecer la voluntad de la mujer. Hay micromachismos silenciosos o paternalismos, o el ninguneo o el mal humor manipulativo, dice Bonino, como decir: tu papá está cansado, tu hermano está cansado, déjalo descansar, cuando
El cansancio es una consecuencia indistinta para hombres y para mujeres. El que el hombre siga jugando con la pelota mientras la mujer debe continuar haciendo sus labores domésticas. O el de crisis, por ejemplo, cuando se le reclama a una mujer que, hablando de feminismo y de romper la balanza de la desigualdad, ella debe ahora, si ha tomado la decisión de trabajar, organizarse con las demás tareas que son propias a su género. O por ejemplo, los coercitivos, que usan la fuerza moral, psíquica o incluso económica en contra de la mujer para ejercer su poder. Limitan su libertad, le restringen sus capacidades de decisión. Por ejemplo, ¿quién ocupa la cabeza de una mesa? Tradicionalmente es el padre, pater familias, el que tiene una mejor posición, por ejemplo, en el sillón de la casa. Aquí algunos ejemplos de micromachismo que suceden en lo cotidiano, pero no los vemos como una situación peligrosa porque no derivan en una violencia explícita, pero que no dejan de ser imposiciones de poder. Por ejemplo, cuando un hombre realiza alguna actividad doméstica, se refiere a sí mismo como un acto de ayuda a su mujer, una colaboración, cuando es una tarea corresponsable con la mujer. O el asumir que la mujer en su calidad de cuidadora debe ser quien cambia un bebé, por lo tanto el cambiador de bebé debe estar ubicado en el baño de mujeres. O el identificar con colores a las mujeres y a los varones. En este caso, también sugiero que en las lecturas de apoyo presten atención al texto denominado La pluma púrpura. Allí encontrarán un artículo bastante interesante y reflexivo sobre los colores que se han asignado a los distintos roles de género que se nos dan tradicionalmente. Todos sabemos que en la actualidad, desde que un niño nace, por excelencia se le atribuye el color celeste si es varón y el color rosado si es niña. Sin embargo, en este artículo, que es el recojo de documentación académica, refiere que tradicionalmente el rosado era perteneciente al género masculino, porque el rosado es el color que más se asemeja al rojo, al que significa sangre, valentía, virilidad. Y el celeste, por su lado, atribuido a la mujer. ¿Por qué? Porque corresponde al color del manto de la Virgen, aquello sacro, aquello delicado, sutil, con el que se nos identifica. Hoy por hoy, como decíamos, los géneros dependen de los contextos históricos. Hoy por hoy es a la inversa. Han pasado muchas situaciones para que hoy en día un hombre pueda portar vestimenta de aquel color. Han tenido que pasar incluso siglos para que las mujeres podamos usar pantalón. Estas situaciones van cambiando en el tiempo, pero buscan la manera de permear nuestras relaciones y mantener el status quo. Y esos son los micromachismos a los que se refiere Luis Bonino. El decir, por ejemplo, que el ser humano, ejemplificado con un hombre, es la representación de la humanidad. El permitir que un niño varón pueda distraerse, recrearse mientras la niña va aprendiendo su rol. O el interpretar, por ejemplo, de forma distinta lo que se considera un soltero varón y qué se le dice a una soltera mujer. Lo mismo en el caso de personas, por ejemplo,
que tiene más de una pareja. ¿Cómo es visto un hombre que tiene más de una pareja sentimental? ¿Y cómo es vista una mujer que está en la misma situación? O por ejemplo, la división de los juguetes, de los colores. Aquí les he dejado un videíto también, es un poco extenso, pero es muy importante que lo revisen cuando tengan tiempo para que puedan entender la magnitud del problema que estamos lidiando. La violencia hacia las mujeres no frena, no reduce la cantidad de víctimas, a pesar de existir normativa, en un caso de Bolivia, incluso precursora en este tema. ¿Por qué? Porque el patriarcado que genera las conductas machistas de invisibilización de las mujeres es estructural. Se encuentra desde nuestro hogar, desde nuestra educación primigenia, se fortalece en nuestra educación formal y en la sociedad se perpetúa. Por lo tanto, todo este curso que ustedes están desarrollando, además de servirles para adquirir conocimientos teóricos, históricos, conceptuales, debe también llevarles a una reflexión vivencial. Es necesario cambiar, como muchas veces lo habrán escuchado, el chip que todas y todos tenemos desde niños. La única manera en la que la violencia va a erradicarse es rompiendo el círculo de la violencia. Y el círculo de la violencia no se rompe por desconocimiento, por falta de información y muchas veces por falta de voluntad. ¿De quiénes? De quienes están en una posición privilegiada. ¿Quién quiere quitar esta ventaja tradicional? ¿Ustedes creen que las ventajas que por siglos han tenido los hombres sean fáciles de desechar, fáciles de desaprenderse? Eso significa todo un proceso, pero que en algún momento debe comenzar. En este corto Despierta, Raimundo Despierta, que es una producción brasilera, pero que también ha sido replicada en nuestro país en teatro, nos muestra la realidad, tal vez un poco exagerada, pero realidad al fin, de lo que las familias en nuestro país y las personas en nuestra realidad social atraviesan día a día. ¿Y cómo se vería esta situación a la inversa? Verán ustedes, después de la revisión de este video, que nuestros prejuicios son tan grandes que incluso nosotras mismas como mujeres no podemos asimilar una situación distinta. Esa es una de las luchas que tenemos. El identificar que lo que se nos ha enseñado como natural no es más que cultural. Y que así como se ha aprendido, se puede desaprender. Así como se ha construido una masculinidad hegemónica llena de atributos específicos propios de un macho, pueden deconstruirse y construirse una nueva masculinidad, una que atienda a las verdaderas necesidades de los hombres que hoy día viven en nuestra sociedad. Porque el machismo mata, pero no solamente a mujeres. El machismo perjudica a los mismos hombres. ¿Por qué? Porque siendo la masculinidad una construcción cultural del género que le designa roles y valores, entre estas tenemos, por ejemplo,
valentía, independencia, asertividad, fuerza, virilidad, competitividad, incluso violencia como rasgo propio de la masculinidad, genera en el hombre una presión social, ya que éste en todo momento de su vida, desde que es un niño hasta que es un hombre adulto, busca cumplir las expectativas que la sociedad espera de él. Por ello, se desarrollan conductas que limitan su propio desarrollo humano, reproducen injustas estructuras, incluso violencia hacia las mujeres. Para ejemplificar este punto es propicio traer a colación un ejemplo. Ustedes conocen que día a día suceden lamentablemente hechos de feminicidio. Feminicidio como la manifestación extrema de la violencia hacia la mujer. Es darle muerte a una mujer por el hecho de serlo. Muchas de estas aberraciones, de estos crímenes cometidos, diríamos en su totalidad, incluso me animo a afirmar, han sido cometidos en este contexto. Cuando un hombre se siente rechazado por aquella persona que era su pareja, cuando la persona decide romper una relación, ¿qué le dice el constructo social al hombre? Su masculinidad. Él no puede ser abandonado porque él es el fuerte, él es el seguro. A él no lo pueden abandonar. Y si lo abandonan, ¿qué le dice la presión social? Muchas veces hemos escuchado hombres que dicen, si no eres mía, no eres de nadie. ¿Gano yo o pierdes tú? No hay opción. Muchas veces, incluso, estos comportamientos machistas de los hombres orillan a otros hombres a reprimirse. Cuando un hombre quiere manifestar sus sentimientos de una manera poco tradicional o no alineada a lo que se espera de la masculinidad, cuando un hombre manifiesta, por ejemplo, dolor o tristeza a través del llanto, es juzgado por los otros congéneres, porque el hombre se cree o se siente a sí mismo como el fuerte, el valiente, el asertivo. No puede demostrar dolor, no puede demostrar debilidad, porque si lo hace, como decíamos hace un momento, se estaría pareciendo a lo que tradicionalmente ha sido asignado a la mujer. Por lo tanto, dentro de los hombres, él sería menos hombre. Tenemos muchos, incluso términos que utilizamos para identificar a aquellos hombres que sin necesidad de que tengan una orientación sexual distinta, sin que estos sean homosexuales, son tildados de gays, de serlo. ¿Por qué? Porque en sus comportamientos se comportan como una mujer, como lo que se espera que sea una mujer. Cuando un niño se cae y se lastima y llora, ¿qué le decimos? Macho, los hombres no lloran. Cuando un niño está llorando, le decimos, lloras como niña. Como si el nombrar a la mujer fuese un insulto. Lo masculino hegemónico es eso. Es lo que vemos todos los días. Son conductas
que incluso nosotras mismas replicamos. Cuando nosotras enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas su lugar tradicional o socialmente aceptable. Cuando regalamos un autito, cuando regalamos una muñeca, cuando no esperamos que los niños y los seres se desenvuelvan de acuerdo a sus propias expectativas. Les damos un libreto que ellos deben seguir, les guste o no. Y en el transcurso del tiempo y de su crianza, ellos van aprendiendo este discurso. Y después lo replican. Este video es un video reflexivo desde una campaña contra la violencia hacia la mujer, que es muy interesante. Pueden también ustedes revisarlo. Y en suma nos lleva a decir que el feminismo no es una cosa solamente de mujeres. Cuando hablemos de feminismo, ahora conocemos la definición, no podemos interpretarla como lo contrario al machismo. Más adelante vamos a ver qué se entiende por machismo. Y ustedes entenderán también a su vez que el feminismo busca la igualdad, pero no aquella igualdad per se. No estamos hablando de que se obvien nuestras características femeninas. No estamos hablando de que se obvien nuestras aptitudes y nuestras habilidades y que se nos asimile iguales a los hombres, porque no lo somos. Cada ser es distinto. Cuando hablamos de la igualdad, nos referimos a la igualdad sustantiva, que es aquella que busca que todos los seres accedan a los mismos derechos en base a sus propias aptitudes, necesidades, habilidades, competencias, respetándose nuestras diferencias, pero no negando a ningún ser el ejercicio de sus derechos. En este primer tema, entonces, es muy importante que ustedes puedan revisar los videos, por lo menos los sugeridos. Existen en la plataforma varios textos muy importantes que les van a ayudar a comprender un poco más las definiciones que hemos utilizado. Aunque este primer tema nos sirve solamente de antecedente para entender el estado de la situación de la violencia de género en nuestro país. ¿Cómo hablar de violencia de género sin antes definir qué es género? ¿Cómo hablar de violencia hacia las mujeres sin antes definir a quiénes se consideran mujeres? Por ello, este primer tema, denominado teoría de género, ha pretendido darles un esbozo histórico incluso de cómo las luchas sociales en las que las mujeres hemos participado han buscado desde tiempo de antaño, desde el siglo XIII, que es nuestro primer antecedente con una precursora del feminismo, hemos buscado que se nos reconozcan los derechos de los cuales también gozamos por ser seres humanos, pero que se nos han negado. Este antecedente histórico, unido a su vez con algunas definiciones como identidades de género, orientaciones sexuales, roles de género, nos han permitido tener un paraguas conceptual para poder en adelante entender cuál es la realidad de la violencia hacia las mujeres. Entonces, para esta primera etapa, sugiero que puedan revisar el libro de Nuria Valera, Feminismo para principiantes. Allí ustedes van a ver todo esto de forma más ampliada, información más amplia que les va
a dar más insumos para que ustedes puedan comprender lo que acabamos de avanzar.